Hola, me llamo Rocío Jiménez y desde Datacentric queremos explicaros un poco por qué ha surgido este escándalo entre Facebook y Cambridge Analytica. Todo viene de una aplicación en la que los usuarios autorizaban que se utilizara su información para fines de investigación. Por cómo estaba hecha la política de privacidad de Facebook en esa época, era posible que un usuario autorizara el acceso a su información y se llegara a todos los contactos de ese usuario. Por lo tanto, de 270.000 usuarios que autorizaron ese acceso, se pudo llegar a 50 millones de usuarios. Hasta aquí no habría problema porque estaba siendo utilizado para fines académicos, que queda reflejado en la política de Facebook. Todo el escándalo viene cuando un académico de Cambridge vende esa información a Cambridge Analytica. ¿Cómo se utilizó finalmente esa información? Bueno, ya hemos visto que fue utilizada en campañas de Trump, en campañas del Brexit, pero queremos contaros a fondo cómo se trató esa información. Como sabéis, en 2014 todo surgió desde la Universidad de Cambridge y del Centro de Psychometrics, que es quien ha creado la metodología, estos modelos psicográficos que veremos más adelante. Se utilizaron los datos de Facebook, como comentábamos antes, que nos dan información sobre el usuario, sobre sus likes, sobre su red de contactos y sobre los likes de su red de contactos. Toda esa información Cambridge Analytica la analizó y creó una segmentación de los usuarios con el fin de influir en las elecciones de Trump y en el Brexit. Ahora podemos ver una foto de cómo es Cambridge Analytica. Alexander Cogan y Christopher Wiley son los nexos entre Cambridge, la Universidad de Cambridge y Cambridge Analytica. Fueron ellos los que consiguieron la información de Facebook y crearon la metodología para influir en las elecciones mediante segmentación. Es interesante resaltar que Steve Bannon fue vicepresidente de Cambridge Analytica y actualmente es asesor del presidente Donald Trump. ¿Pero qué hizo Christopher Wiley que fuera tan innovador y que cambiara todo tanto? Bueno, los modelos con los que trabajaba llevan preparándose y haciéndose desde 1999. La única diferencia fue el gran volumen de información con el que se contaba, que hasta entonces no se tenía, junto con unas modificaciones de modelos psicográficos que empezaban a funcionar. ¿Qué son los modelos psicográficos? Los modelos psicográficos son una mezcla entre psicología y matemáticas. Antes se trabajaba mucho con datos demográficos, la edad, los ingresos, el hábitat, el nivel de estudios, pero claro, siempre se queda corto. Queremos algo más, queremos saber qué necesita, qué quiere, qué le gusta, cuáles son sus valores. Ahí es donde entran los modelos psicográficos, que unen atributos de la personalidad. Junto con los atributos demográficos se crean la información sociográfica. Esa es la que realmente nos interesa a la hora de atacar a un segmento de la población o de influir en su opinión en ciertos asuntos. Pues pueden ser las necesidades personales de ese grupo, sus pasiones, sus actitudes frente a ciertas cosas. Y esto es lo que analizan los modelos psicográficos. Wiley se basó en un artículo científico de Kosinski de 2014, de 2013 y de incluso de 2008. ¿Cómo funciona esta metodología que utilizó Kosinski? Que se utilizó luego a su vez en Cambridge Analytica, fue la misma. Se obtienen los datos de usuario de Facebook de 58.000 personas a los que se le pide consentimiento y se reúnen toda la información posible respecto a identidad, amigos, likes, cualquier tipo de información disponible de Facebook. Se hace una reducción de la dimensión para poder trabajar. Imaginaos la cantidad de likes e información de 58.000 usuarios durante el tiempo. Sería demasiado y habría partes de información que no sería relevante. Se limpió y se hicieron unos modelos predictivos utilizando regresión lineal y logística para poder llegar a predecir variables tan sensibles y tan privadas como puede ser la orientación sexual, la religión, las tendencias políticas, la satisfacción con la vida, la inteligencia, si toma drogas, si sus padres están juntos, son muchísimas variables. Para el estudio de la personalidad se utilizó el modelo de los 5 grandes,
que analiza la personalidad como composición de 5 factores. El modelo que se obtuvo finalmente analiza la bondad de las predicciones para variables dicotómicas utilizando el área bajo la curva. ¿Cómo se interpreta esto? Es equivalente a decir la probabilidad, los números que veis ahí son la probabilidad de clasificar correctamente a 2 usuarios elegidos aleatoriamente de 2 clases distintas. Por ejemplo, un hombre y una mujer tendrían un 93% de probabilidad de clasificarse correctamente con el modelo que hemos creado. Es un porcentaje muy alto. Otro de la información que mejor funciona es la etnia, si son caucásicos o afroamericanos, que funciona el 95%, se clasifica correctamente. Igual que la religión, se clasifica correctamente con un 82%, y la tendencia política, si es demócrata o republicano, con un 85%. Otro punto interesante, algo a resaltar, es que la orientación sexual de hombres y de mujeres difiere. No se obtienen resultados tan parecidos como deberíamos pensar, ¿no? Pensaríamos a primera vista. Para los hombres la tendencia sexual se clasifica correctamente un 88% frente al 75% de las mujeres. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sugiere que el comportamiento online de los hombres es más heterogéneo en homosexuales que en heterosexuales, a diferencia de las mujeres. Pero es que resulta que hay likes que también indican cómo es esa persona. Por ejemplo, hay cosas claras, como que si sigues a un candidato republicano, tu tendencia política seguramente sea republicana. Evidentemente eso ocurre. Pero luego existen también páginas a las que la gente sigue que indican cosas que a priori no pensaríamos. Por ejemplo, si hablamos de inteligencia, resulta que las personas a las que les gusta El Padrino tienden a ser más inteligentes frente a las que les gusta Harley Davidson, que tienden a serlo menos. O, por ejemplo, la apertura al cambio. Las personas más liberales y artísticas siguen a Da Vinci y los más conservadores siguen páginas de antilectura. También es interesante, como hablábamos antes de la política, tendencia política, que hay páginas que evidentemente están muy relacionadas, también ocurre con la orientación sexual. Es muy fácil que los hombres y las mujeres homosexuales sigan a páginas de lucha por los derechos y el matrimonio homosexual. ¿Qué ocurre? Los homosexuales pues les gusta mucho Helen DeGeneres, en cambio a los heterosexuales les gusta Bruce Lee. En el caso de las mujeres ocurre algo parecido. Las mujeres homosexuales sienten más afinidad con series tipo The L Word frente a las heterosexuales a las que les gusta Alias Originals. El siguiente paso es crear perfiles. Eso fue lo que hizo Cambridge Analytica. Creó perfiles, creó el introvertido neurótico, liberal imparcial, extrovertido religioso, crédulos. Creó perfiles como combinación de esos atributos. Aparte, existen diversas formas de modificar la opinión política de las personas, de los usuarios. Cambridge Analytica, presuntamente, ellos dicen que no, varios medios dicen que sí, decidió cuáles eran las mejores técnicas para llegar a esos distintos perfiles. Por ejemplo, el introvertido neurótico es más dado a atender a fake news o a datos que desacrediten a la oposición. Así es como Cambridge Analytica había utilizado los datos de Facebook para influir en las elecciones estadounidenses de 2016. Espero que os haya quedado claro. Simplemente resaltar que lo ilegal no es influir con estos modelos en las elecciones, sino es haberlo hecho utilizando datos que sí que son ilegales.